En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, gracias. Doy al Señor por el privilegio de enseñarles la palabra del Señor. Y gracias porque ustedes están atentos al estudio que estamos desarrollando, leyendo, estudiando este libro tan maravilloso, el libro de Romanos. El día de ayer hablamos en el capítulo 11 y vamos a continuar donde Pablo enseña de que el pueblo de Israel no ha sido rechazado totalmente. Él habla de la futura conversión del pueblo de Israel, que es bien cierto que actualmente Israel está en incredulidad y que parte de esa incredulidad se debe a que en el plan de Dios Él está tratando con los gentiles. El evangelio se está predicando a todas las razas, a todas las personas en todas las naciones y continentes de este mundo. Y el pueblo de Israel asume todavía una actitud de rebeldía. El pueblo de Israel aún permanece con su corazón endurecido y no cree que aquel a quien ellos crucificaron en la cruz sea el verdadero Mesías. Una de las razones por las cuales ellos rechazaron a Jesucristo es que los maestros de Israel enseñaban que iba a venir un Mesías muy poderoso, hablando de que iba a ser un general que iba a venir con sus ejércitos e iba a destruir los imperios existentes sobre la faz de la tierra, y que el pueblo de Israel, juntamente con su Mesías vencedor, iban a gobernar el mundo entero. Esa era la concepción que los israelitas tenían del Mesías, porque ciertamente habían algunos textos del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que venía a someter a los poderes gentiles que habían en el mundo. Pero también la Biblia hablaba de que ese Mesías iba a venir en un estado de humillación y que ese Mesías, antes de venir como un poderoso rey y como un poderoso guerrero, era necesario que ese Mesías diera su vida por el pueblo. Y habían profecías que hablaban de esto en el Antiguo Testamento, pero que los israelitas nunca comprendieron, nunca concibieron en su corazón, en su mente y en su teología que ellos enseñaban, que ese Mesías todopoderoso, glorioso, triunfante, iba a venir también como un Mesías en estado de humillación, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el siervo sufriente de Jehová. Y entonces no lograron conciliar estas profecías con las otras, y por esa razón rechazaron al Mesías. Aún Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, y cuando Jesucristo hacía milagros, prodigios y sanidades, mandó a preguntar al Señor, diciéndoles: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y una de las razones
que impulsaron a Juan a hacer esta pregunta es precisamente eso, de que él estaba en la cárcel. Seguramente Juan pensaba que de alguna manera Jesús, haciendo gala de su poder, podía liberarlo, porque estaba muy enraizado en el corazón y en la mente del pueblo de Israel que su Mesías iba a venir a destruir los ejércitos que hubieran en el mundo y destruir los poderes y los imperios existentes de los gentiles, y que él, triunfante, iba a gobernar sobre el mundo entero. Esto se va a dar ciertamente, hermanos. En su segunda venida, Cristo viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, viene triunfante, viene todopoderoso, viene a destruir los ejércitos, porque la Biblia dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero la razón, una de las razones es que rechazaron al Mesías y lo crucificaron y permanecieron en incredulidad. Luego, ahora que el Evangelio se predica a los gentiles, Pablo trata de ilustrar a los gentiles y también a hablar a los judíos de que nosotros somos como un olivo silvestre, que somos injertados en el olivo real, en el olivo verdadero, y que no debemos de jactarnos de nuestra fe sobre los judíos, porque esto es un plan establecido por el Señor. Todo esto que estamos viendo y todo lo que está escrito en la Biblia y las profecías que ya se cumplieron y las que están por cumplirse, todo ello es parte del plan de salvación establecido por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así que Pablo explica esto en la segunda parte del capítulo 11 del libro de los Romanos. Así que Pablo, al explicar esto de los olivos, dice que nosotros debemos de mantener una actitud de humildad, de acción de gracias y reconocer que dentro del plan divino Dios ha permitido esa dureza de corazón para que a través de la dureza del pueblo de Israel, que a través del rechazamiento parcial que Israel ha sufrido de parte de Dios, es para que las riquezas de la gracia, del amor, de la salvación de Dios alcanzase a nosotros los gentiles. Así que Pablo habla que al final de la historia, Israel será salvo. Hay un texto que quiero leer, una porción de las Escrituras. Dice en el verso 23, y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuánto más estos, o cuánto más los israelitas, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad,
y este será mi pacto con ellos, que cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, ellos, los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, porque Dios los eligió desde antes, son amados por causa de los padres a quienes se les dio las promesas, con los cuales el Señor hizo pactos. Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios ha establecido, el pacto con el pueblo de Israel, eso permanece. Dios es fiel. Y a lo largo de la historia, amados hermanos, siempre han habido israelitas que han creído en Cristo. No obstante que Israel fue esparcido por todo el mundo y el Evangelio se predicó a las culturas gentiles, siempre a lo largo de la historia ha habido un remanente fiel. Dios siempre ha salvado ciertos israelitas. Bien, entonces, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pablo dice que era plan de Dios dejar que el pueblo fuese desobediente. Dios no es el autor del pecado. En todas estas doctrinas de la elección incondicional, del escogimiento de Dios, salvando a los que Él ha querido manifestar su gracia y su misericordia, en cuanto a la predestinación, debemos de siempre tomar en cuenta, tener en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que Dios no es autor del pecado. Dios envió a su Hijo a este mundo lleno de pecado. Vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Él no vino a perder a los seres humanos. Él no ha venido a juzgar, sino a salvar. Esa fue la misión de Jesucristo. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Fueron las palabras que el Señor pronunció con frecuencia cuando predicaba y enseñaba el Evangelio. Así que, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros alcanzamos la misericordia, porque al rechazar a Cristo, entonces el Evangelio llegó a nosotros los gentiles. Así también estos ahora han sido desobedientes. Dice Pablo que los israelitas ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, pero que va a haber un trato especial de Dios en el futuro. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando Pablo está escribiendo esto y está recibiendo revelación de parte de Dios, él queda totalmente asombrado de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento y del poder de Dios. Cómo Dios, con esa infinita sabiduría, ha ideado, ha planificado, nuestra salvación y la salvación del pueblo de Israel, y prorrumpe en una alabanza, en una doxología al Señor, y dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
la respuesta a esta pregunta es que nadie ha entendido la mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? Dios no consultó con nadie. Dios consultó consigo mismo. Las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que han tenido comunión eterna, que entre sí ellos han dialogado y tenido comunión. Esas tres personas han ideado este plan maravilloso y Dios no necesita preguntar al ser humano o a sus criaturas, los ángeles, porque su sabiduría es perfecta e infinita. Y por eso Pablo dice, ¿quién fue el consejero de Dios? ¿O quién le dio a Dios primero para que Dios se sienta como comprometido y agradecido para retribuir al hombre? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que le fuese recompensado o retribuido? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Él hizo todo para Él. Él hizo todo por medio de Él. Él decidió hacer el universo. Él decidió hacer los ángeles. Él decidió hacer la raza humana. Él decidió escogernos. Él del puro afecto de su voluntad nos escogió para salvación. Él no se vio obligado a retribuir nada al ser humano. Si Dios hubiese utilizado la retribución, si Dios hubiese utilizado la justicia para retribuir al hombre según su conducta, usted, hermano y hermana, y yo, y todo ser humano, en el infierno estuviéramos. Por verso 3, 36, porque de Él y por Él y porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo cuanto Dios ha hecho es para la gloria de Él, para que toda criatura reconozca que Dios es bueno, justo, santo, que Dios es misericordioso y clemente, y que Dios tuvo que pagar un precio y decidió Él pagar ese precio altísimo, muriendo su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros para comprarnos, para liberarnos, para que nosotros no fuéramos juzgados y lanzados a un castigo eterno en un lago de fuego, sino que por su gracia seamos salvos. Por eso el libro de Apocalipsis presenta escenas de todos los redimidos y de todos los ángeles glorificando y exaltando a Dios por su gracia, por su bondad, por su grandeza, por su misericordia, porque de Él, a Él le pertenecen todas las cosas y por Él es el origen de todo lo creado. Él crió todas las cosas y para Él, para su honor y para su gloria son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí pues terminan los tres capítulos. Capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo explica el origen de Israel, el plan de Dios para Israel y la salvación de Israel que se completará en el futuro, donde Pablo dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, Dios entonces tratará con su pueblo Israel y todo Israel será salvo. Lo que está tratando de explicar Pablo en esta expresión, todo Israel será salvo,
se refiere a todos los israelitas que han sido escogidos. Porque el método divino es que Dios es el que escoge, quien elige. Y por eso es que todos los escogidos, los elegidos, van a ser salvos. A eso se refiere la frase, todo Israel será salvo. Entonces mañana vamos a hablar de lo práctico. El capítulo 12 y en adelante habla de cómo nosotros, después de tanta enseñanza teológica y doctrinal, podemos aplicar esos principios a nuestra vida, porque el Evangelio es eminentemente práctico. Así que lo invito para que mañana abramos la Biblia en el capítulo 12 de Romanos y estudiemos cómo es que podemos poner en práctica estos principios, estas enseñanzas y doctrinas que el Señor nos ha dado. Mientras tanto, Dios le guarde, Dios le bendiga a usted, a su familia, y sirvamos al Señor de todo corazón. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.